Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con el último seminario, el número 4 de la lista que teníamos a principio de mes, ya terminando este mes de 4 encuentros de 20 minutos cada uno, eh, hablando sobre un tema que a mí me parece interesante, una postura personal, sobre la sinergia que tendría que haber entre el kinesiólogo y el profesor de educación física, el preparador físico, tanto sea en una cuestión deportiva, que es quizá lo que más vamos a apuntar, o hacia actividad de la vida diaria. ¿Sí? Vamos, en beneficio siempre del alumno, digamos, o del deportista en este caso, en el caso que estemos dentro de un ámbito deportivo. Y vamos a hablar principalmente, vamos a arrancar con cuestiones básicas. ¿Cuál sería una cuestión básica? Bueno, hablar de que nosotros tenemos que encarar este trabajo, por lo menos encarar esta charla en base a tener en claro la importancia que tiene el equipo interdisciplinario. ¿Sí? Vamos, o sea, trabajar en conformidad con los distintos integrantes de un cuerpo médico, en el caso de un club, o de la interacción entre el preparador físico, el profesor de educación física y en este caso el kinesiólogo. ¿Sí? Entonces, que cada uno aporte lo suyo en base a su ámbito, en su ámbito académico, en su ámbito de estudio, en su experiencia, pero que terminen en definitiva trabajando juntos. ¿Sí? Eso es lo importante, o por lo menos lo que a mí me parece importante resaltar. ¿Sí? Entonces, que en definitiva todos terminen formando un equipo y que ese equipo en definitiva termine potenciando y alcanzando las metas que busca, tanto sea un alumno particular como un deportista, ¿sí? Que decide o no le queda otra que visitar en este caso a un kinesiólogo, tener dentro de un tratamiento kinésico. ¿No? Entonces, esto de la sinergia entre kinesiólogo y profesor, me parece que tendría que estar siempre, y siempre relacionando los contenidos que tienen cada uno, para sacar en definitiva aquellos lugares donde se conectan y siempre en definitiva sacando lo mejor de cada una de las áreas. ¿Estamos? Acá podemos ir desdoblando las características que tiene cada uno, por lo menos los ámbitos donde cada uno tuvo que estudiar o tuvo que prepararse. El kinesiólogo, ¿qué sabría? El kinesiólogo sabe mucho sobre evaluación de movimiento, evaluación de las lesiones, el grado de lesiones, y obviamente de rehabilitación de las lesiones, porque en definitiva una de las partes de la kinesiología es la rehabilitación de una lesión. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el kinesiólogo tiene un amplio contenido sobre eso, ¿no? Sobre la capacidad de evaluar esa lesión y ver el grado que tiene. Otra de las áreas es la kinefilaxia. ¿Sí? Vamos, que ahí está muy relacionado principalmente también con la educación física, porque en definitiva el profesor de educación física también busca la prevención de enfermedades eh, asociadas al sedentarismo por medio del ejercicio físico. ¿Sí? Entonces, la kinefilaxia en definitiva lo que es la búsqueda de la prevención de enfermedades metabólicas o de lesiones, la prevención de todos esos factores por medio del ejercicio físico. ¿Sí? Y ahí es donde quizás se conecta uno con el otro. Y después, obviamente, el kinesiólogo tiene mucho más manejo de todos los contenidos o todos los aspectos de la fisioterapia y de las técnicas manuales. ¿Sí? Eh, hay una gran cantidad de cada una de las dos y el manejo de cada una es propio, digamos, del kinesiólogo o kinesióloga, ¿eh? No es una cuestión de género acá. Por otro lado, ¿qué es lo que maneja el profe? El profe lo que maneja principalmente es el ámbito del entrenamiento físico. ¿Sí? El conocimiento del entrenamiento físico, el proceso de entrenamiento físico y obviamente la planificación de ese entrenamiento físico. ¿Sí? En bloques más pequeños, en microciclos, mesociclos, buscar por medio de objetivos a corto plazo conseguir un objetivo a largo plazo. ¿Sí? Eso lo tiene muy interiorizado el profe de educación física. O el preparador físico, ¿no? Vamos, o sea que esos contenidos los tiene bien aprendidos. Lo mismo que, obviamente, la dosificación de las cargas de entrenamiento y, a su vez, el control de esas cargas, ¿sí? Control de carga interna, control de carga externa, cómo ir dosificando, conocer la magnitud de las cargas, qué modificar primero, frecuencia, intensidad, volumen, cómo cuantificar cada una de ellas, ¿sí? Trabajar con cargas concentradas, con cargas acumuladas, ¿sí? O sea, eso lo maneja bien, digamos, el profe de educación física, ¿no? O el preparador físico.
Sin embargo, tanto el kinesióloga como el profe tienen un punto en común. Y el punto en común, en definitiva, es el movimiento. ¿Sí? Ambos terminan uniéndose en el movimiento del cuerpo humano. ¿Sí? Porque los dos estudian el movimiento de formas diferentes. ¿Sí? O sea, observan el movimiento, pero con ojos diferentes. Sin embargo, en definitiva, lo que el deportista quiere o lo que el sujeto quiere es recuperarse. ¿Y recuperar qué? Y recuperar parte del movimiento que ha perdido. ¿Sí? Entonces, el trabajo conjunto, tanto sea el kinesiólogo como el profesor de educación física o preparador físico, es en definitiva mejorar el movimiento de este deportista o sujeto con la vehemencia, o por lo menos con la posibilidad de que este sujeto se beneficie de ese trabajo en conjunto. ¿Sí? Y acá tenemos un tema, porque, a ver, el profesor de educación física, si bien en la currícula, en el programa de estudio que nosotros tenemos para recibirnos profesor de educación física, podemos tener alguna materia que se relacione con las lesiones, no tenemos el conocimiento puro, digamos, de qué es lo que pasa en una lesión, cuáles son los mecanismos lesionales, cuál es el problema histológico que en definitiva termina generando una lesión, los grados de lesión, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un contenido general sobre las lesiones. ¿Sí? Es como que escuchamos de oído. Y el kinesiólogo pasa lo mismo, pero con el entrenamiento. O sea, vos tenés en la currícula de la carrera de kinesiología, tenés materias como kinefilaxia, tenés materias como kinesiología deportiva, donde obviamente ves contenidos de entrenamiento físico, de planificación, de dosificación, pero que nunca terminás de amoldarte a ellos porque, en definitiva, no es una práctica diaria. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que, si bien cada uno escucha de oído lo que el otro se dedica, no es un especialista. Cada uno es especialista de su área, pero dentro de la currícula tiene algunos contenidos sobre el área, en caso del kine del profe y en caso del profe del kine. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, para que esto funcione correctamente, cada uno de los individuos, nosotros vamos a hablar solamente del kinesiólogo y del profesor, pero podemos incluir al médico, al traumatólogo, obviamente, al nutricionista, al psicólogo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos? Cada persona que esté involucrada en ese proceso de devolver a un sujeto a un rendimiento completo, debe comprender a todos los profesionales que están involucrados en ese proceso. ¿Sí? Y obviamente tiene que respetar la especialidad que tiene cada uno y lo que cada uno aporta para que ese sujeto vuelva, porque es un beneficio en común. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿O dónde surgiría el problema? El problema podría surgir en el momento en que uno quiera hacer el trabajo de otro. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y cuál es el problema? Y el problema es que no está 100% capacitado para hacer el trabajo del otro, porque no tiene esa formación, más allá de tener alguna que otra capacitación. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el problema que va a surgir es que no termina de saber bien cómo hacer el trabajo, o lo que sería peor, intenta hacer algo cuando en realidad no lo puede hacer, o no lo sabe hacer, o no lo sabe resolver. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esto que le estoy diciendo, ojo, no lo tomen a mal. Es algo que yo quiero expresar en base a que es muy importante el hecho de tener una buena capacitación. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que no quiero decir que con esto no haya que capacitarse en el área de otro. Al contrario, sería lo ideal. Lo ideal es capacitarse en el área del otro. Por ejemplo, que el profesor de educación física haga cursos de lesiones y que el kinesiólogo haga cursos sobre preparación física o entrenamiento. ¿Para suplantar al otro? No, nada que ver. Al contrario, para mejorar la comunicación entre cada uno del otro. ¿Sí? Para que cada uno se comunique mejor con su compañero de trabajo. ¿Sí? Entonces, la capacitación vendría a ser para que uno desarrolle mejor las funciones con su compañero. ¿Sí? Y vamos a poner dos escenarios diferentes. Uno sería un sujeto sin lesión y otro sería un sujeto con lesión. Vamos a empezar con sin lesión. Si tenemos en cuenta un sujeto sin lesión, el objetivo prioritario que tendríamos acá sería disminuir el riesgo de lesión. ¿Sí? ¿Estamos? Y obviamente fortalecer las capacidades físicas de ese sujeto como elemento de mejoría de su capacidad de rendimiento. Entonces, ahí el trabajo de los dos, ¿cómo tendría que ser? Bueno, en el caso del kinesiólogo podría generar la selección de los ejercicios preventivos. ¿Sí? La selección.
tiene más formación, digamos, en conocer cuál sería el mecanismo lesional de un deporte, y por lo tanto tiene más capacidad de seleccionar mejor algunos ejercicios que quizás después los dosifique el entrenador o el preparador físico, que tiene más capacidad para la dosificación, ¿no? Después, evaluar la calidad del movimiento, ¿sí? ¿Estamos? Verificar que el movimiento sea correcto, ¿no? Tanto sea en su globalidad como a nivel segmentario. Y después, obviamente, favorecer o potenciar el proceso de recuperación de las distintas fases de entrenamiento, o después de un partido, o después, obviamente, de un entrenamiento, ¿sí? Entonces, en eso estaría bien el trabajo del kinesiólogo complementando el proceso de entrenamiento deportivo. ¿Qué haría el preparador físico, digamos? Obviamente el control de las cargas, sobre todo la carga interna. ¿Por qué? Y porque te va a dar la información necesaria para saber si esa adaptación que vos estás consiguiendo, en realidad la estás consiguiendo, ¿sí? Y si estás yendo hacia la dirección que vos querés adaptar a tu sujeto. Y acá en negrito puse el control de la técnica. ¿Por qué? Porque una mala técnica, y esto estaría muy relacionado con el control constante del preparador físico, del entrenador, una buena técnica disminuye el riesgo de una lesión por sobrecarga. Quizá no tanto un riesgo de una lesión traumática, o sea, no te va a generar una lesión traumática, pero sí te va a generar una lesión por sobrecarga, ¿eh? Que es otro tipo de lesión. Entonces, el control técnico, obviamente va a ejercerlo principalmente el preparador físico o el entrenador, ¿sí? La evaluación de la capacidad de movimiento, ¿sí? No tanto de la calidad, sino de la capacidad. O sea, que vos tengas un músculo y que tengas una capacidad de generar fuerza, de generar flexibilidad, de generar velocidad, de generar resistencia. O sea, la evaluación de las capacidades coordinativas y las capacidades condicionantes principalmente, ¿sí? Eso iría más para el preparador físico. Y obviamente la dosificación, ¿no? La dosificación de la carga externa en cuanto a la intensidad, el volumen, la densidad, la orientación de la carga, ¿sí? Que sea selectiva, que sea específica, ¿sí? Que sea general. Entonces, todo ese englobe, en definitiva, apuntaría principalmente al profe de educación física o al preparador físico, ¿no? ¿Con qué objetivo? Bueno, el objetivo acá es, como le estoy mostrando en esta imagen, ¿sí? Generar una defensa, ¿no? Una defensa. ¿Por qué? Porque vos las lesiones traumáticas no la podés prevenir. O sea, tendrías que saber el futuro. Tendrías que saber que en el partido se te va a caer un tipo encima en tal momento y se te va a guinzar el tobillo, o se te va a luxar la articulación. No lo puedes saber eso. Pero vos lo que podés hacer es armar, armar o generar un nivel de condición física lo suficientemente elevado como para que, si te toca la mala suerte de tener una lesión traumática, por lo menos no sea tan grave y te deje mejor parado para el proceso de rehabilitación y la vuelta al deporte, ¿sí? Acá este sujeto que le puso semejante defensa delantera no está evitando, no va a prevenir un accidente de tránsito. Lo puede tener, no es que por ponerle esta defensa el sujeto no va a tener accidente de tránsito. Lo puede tener, pero obviamente el nivel de ruptura que va a tener, en este caso la camioneta, va a ser menor, ¿sí? O sea que no te va a evitar el accidente, pero va a evitar que se rompa tanto la camioneta. Bueno, en el caso del deporte sería lo mismo, ¿sí? Vos no vas a evitar un accidente traumático, una lesión traumática, porque eso te puede pasar, ¿sí? No la puedes controlar, tenés que saber el futuro, no se puede. Lo que haces es que no sea tan grave esa lesión y que te recuperes mucho más rápido, ¿sí? Ahora, el otro escenario. ¿Qué pasaría si el sujeto viene con una lesión o tiene una lesión? Ahí quizás el objetivo es un poquito más amplio, ¿sí? Ahí el kinesiólogo probablemente se dedique a disminuir el dolor, ¿sí? A mejorar el rango de movimiento, a recuperar esa función, ¿sí? A esa función y ese control motor, y a retomar o darle la base para que retome nuevamente los niveles de aptitud física para volver a entrenar con el equipo, en el caso de que sea
un deporte de equipo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué sucede? ¿Por qué sería así? Y porque en realidad, en la mayoría de los deportes, el preparador físico rara vez trabaja con intensidades bajas. Por lo general trabaja con intensidades moderadas altas. Y este sujeto viene de una lesión. Entonces, si tiene una lesión, no puede trabajar con las intensidades moderadas altas. Tiene que tener todo un proceso para llegar a poder trabajar con esas intensidades moderadas altas. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahí el trabajo tiene que ser bien, bien mezclado entre el profe y el kine, como para ir dosificando el trabajo, para que el sujeto progresivamente vaya mejorando su aptitud física para poder trabajar, digamos, con el resto de sus compañeros en caso de que sea un deporte de conjunto, ¿no? Si es un deporte individual, es mucho más fino el trabajo, porque tendría que llegar muy acompañado entre los dos para poder llegar a rendir nuevamente y volver a rendir con intensidades más altas, como sería una preparación física propia de periodos competitivos. Bueno, entonces acá lo que les armé es una línea de tiempo, digamos así, expresada en forma rápida. ¿Qué pasa? Desde el proceso de lesión hasta el proceso de vuelta a la competencia. ¿Sí? A lo largo de todo ese proceso hay todo un periodo de tiempo. Va a ser mayor o menor, depende del tipo de lesión que tenga, ¿no? Y siempre, obviamente, va a arrancar con una fase aguda. Esa fase aguda va a ser exclusivamente llevada por el cuerpo médico. Dependerá, obviamente, si el sujeto requirió una intervención quirúrgica, el trabajo del médico traumatólogo, si tuvo una operación o no tuvo una operación. Obviamente, todo eso puede ir retrasando esa fase propiamente médica, digamos. ¿Sí? Y todas las lesiones tienen un tiempo biológico que hay que respetar. Si yo no respeto ese tiempo biológico de reparación, de inflamación y de cicatrización de una lesión, lo más probable es que vuelva a tener la misma lesión o tenga una lesión mucho mayor a la que tuve antes. O sea que ese periodo hay que respetarlo. ¿Sí? Y ahí es donde más va a trabajar, probablemente solo, digamos, el kinesiólogo o la kinesióloga, sin tanto el trabajo del profe, ¿no? Pero si vos tenés una articulación que está lesionada, una parte que está lesionada, vos trabajar el resto. El resto del cuerpo lo puedes trabajar. No tiene nada de malo el resto del cuerpo. Entonces, tratar de no descuidar la parte no lesionada y aquella parte lesionada, tratar de llevarla progresivamente a mínimo empezar con las actividades de la vida diaria. O sea, que pueda retomar las actividades de la vida diaria. O sea, empezar de una actividad bien general hacia algo más específico. Progresivamente se va a ir dosificando el trabajo para que vaya mejorando su aptitud física. O sea que progresivamente el sujeto vaya mejorando su nivel de rendimiento, que no decaiga aquello que ya tenía bien y que vaya mejorando a nivel de la lesión. ¿Está? Este dibujito de acá me faltaba uno, pero este de acá, en realidad es trabajo de equilibrio, y una de las patas del equilibrio es la propiocepción. Y esa propiocepción está muy relacionada, sobre todo con la pérdida de la propiocepción, muy relacionada con las lesiones a nivel articular, ¿sí? De tejido conectivo. Y esa propiocepción, como ustedes saben, es la vía aferente para la integración sensomotora para después realizar una acción motora. ¿Sí? Y eso es lo que representa este grafiquito de acá con los cables todo prendido fuego, es en el aprendizaje nuevamente motor, ¿sí? En el reajuste nuevamente de ese aprendizaje motor después de una lesión. ¿Vamos? Y volver a repetir el gesto técnico tal cual el sujeto lo venía haciendo. ¿Sí? O sea, retomar ya en un ámbito más específico los gestos técnicos propios del deporte. Hasta que el sujeto consiga esa famosa alta kinésica. ¿Sí? Vamos. A partir de ahí, no va a ser exclusivo, va a haber una interacción, pero a partir de ahí ya va a empezar a trabajar mucho más con el preparador físico, acompañado por el kinesiólogo. ¿Sí? Pero ya la organización la guiaría mucho más el preparador físico, y el kinesiólogo observaría si el sujeto se recupera bien, si el sujeto realiza el gesto bien, o si tiene alguna molestia. ¿Sí? Incidiría mucho más en el control de la carga, básicamente, en ver si su capacidad de recuperación es correcta. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Hasta que pueda llegar
obviamente, al nivel específico para poder competir. Entonces, en definitiva, hacer que un sujeto vuelva a la práctica deportiva va a depender de que este proceso de lesión, tengan en cuenta que es un proceso continuo, o sea que no es algo estancado en determinado lugar, sino que es una interacción entre ambos profesionales. ¿Sí? Vamos. Y obviamente involucra a varios profesionales que tienen que trabajar en forma conjunta. ¿Sí? Y ese trabajo en forma conjunta obviamente tiene que terminar beneficiando a un sujeto, ¿sí? Que en este caso puede ser o un deportista o un sujeto normal sedentario. ¿Sí? Y acá les quería mostrar un trabajo en conjunto bien hecho, ¿no? Fíjense, esto sí que saben trabajar en conjunto. Cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer y en el tiempo que lo tiene que hacer, en beneficio, en este caso, del deportista. Pero podría ser un sujeto cualquiera. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, gente, espero que les haya servido. Eh, ¿Fue cortito? Ah, no, duró lo mismo que los otros. Espero que les haya servido. Cualquier duda, cualquier consulta, me escriben. Y terminamos con los 4 seminarios. Semana que viene probablemente meta nuevo cartel con otros temas. ¿Sí? Vamos. Bueno, les mando un saludo, cuídense y nos vemos la próxima. Bye bye.